Home, no more home to me, whither must I walk? Francisco, seguramente coincidirás conmigo, algo que recién nosotros estábamos hablando con Pablo Reborido, que es, vos más que nadie debes coincidir conmigo, que los hombres pasan y sus obras quedan. ¿Qué disfruta más el arquitecto? ¿El proyecto, el desarrollo de la obra o pararse al final y verla de frente? Y bueno, yo creo que citando una frase de Le Corbusier, ¿no?, que decía que la arquitectura es recorrer los espacios, ¿no?, vivirlos. Por eso, por más que uno pueda conocer la arquitectura a través de libros, es muy importante la vivencia, porque en realidad todos somos usuarios de la buena arquitectura. La arquitectura está hecha para el hombre, para que el hombre disfrute. Entonces te diría que lo que más me gusta es disfrutar de esos espacios, vivirlos y contemplarlos y encontrar el magnetismo y los secretos que tiene cada espacio, que en esta construcción se demuestran en cada detalle, desde el detalle, el gran concepto espacial, a toda esa filosofía que hay detrás de la construcción, uno realmente disfruta justamente del contacto con la arquitectura. Y no solamente los espacios, acá está todo pensado, porque si tú ves un herraje, nos olvidamos a veces los arquitectos que el contacto material con la construcción muchas veces está en el herraje. Lo que tú tocas, lo que palpas, es justamente el herraje. Cada vez que tomas una puerta y la abres, tomas en contacto, lo agarras la arquitectura, agarras el herraje, ese herraje diseñado, pulido, con unas formas especiales, es el contacto tuyo. Él tiene muy en cuenta el tema de amenities y detalles y cosas muy finas para el hotel, ¿no? Totalmente. Te pongo un ejemplo. Él, seguramente me voy a olvidar de algo porque era innumerable el confort que tenía el hotel. Por ejemplo, él fabricaba el té, el café y el hielo, y él decía lo fabricaba con agua destilada. En realidad era agua que se recogía, agua de lluvia en grandes depósitos, se filtraba y con eso fabricaba, dice, el hielo más cristalino. La leche era pasteurizada. Para la época. Toda la leche que se servía en el hotel era pasteurizada. Se cocinaba al vapor. A su vez había hornos eléctricos. La maquinaria para lavar la vajilla era impresionante. El lavadero del hotel hasta hoy en día se podría utilizar, se dejó de utilizar hará 3 años por un tema de consumo de energía, pero las máquinas de planchar todavía se siguen utilizando. El mobiliario era el mejor de la época, es de fabricación Tonet de Checoslovaquia. ¿Qué año estamos hablando? 29. Estamos hablando del 30, la Del inauguración 30. del hotel. 28-30. Crisis en Estados Unidos. La crisis del 29, que a Piria no lo afectó directamente, porque en el caso de Estados Unidos no trajo nada, ya lo había importado prácticamente todo. Ya me había pasado en una oportunidad en una obra de un arquitecto uruguayo, Vilamajó, por todos conocidos, y en una vivienda familiar las ventanas tenían celosías metálicas de una sola hoja y para que no se volaran con el viento tenían, en lugar de los famosos molinetes que en la pared sostienen, tenía una pequeña figura de bronce, un busto de mujer artístico. Entonces, qué detalle que tenía Vilamajó, ¿no? Era para que tú fueses descubriendo la arquitectura hasta en los detalles de a poco. Entonces, quien tenía la función de abrir la ventana o el que usaba la casa y se tomaba el trabajo de abrir la celosía metálica, tenía el placer de contemplar esa figurilla que, como yo tuve que hacer unas réplicas, me quedé con una de ellas en honor a Vilamajó y recordando siempre que tenemos que cuidar el detalle. Bueno, todo está en los detalles, como se dice. Pero ¿cómo lograr vos pensar, diseñar, trabajar sobre una casa para un tercero y lograr que para ese tercero le termine cerrando todo, gustando todo? Por eso digo que todo está en los detalles y tratar de trabajar cada uno de ellos para lograr conformarlo, ¿no? La profesión del arquitecto, la vocación del arquitecto es meterse en los zapatos de otro, es meterse en la vida de otro, en las necesidades de otro. El éxito de la arquitectura, en primer lugar, está en conocer el programa
Y el programa de necesidades se tiene que adaptar, es como un guante a la mano del cliente. Por tanto, si tú ignoras el programa, si tú ignoras la realidad del cliente, o incluso a veces tenés que leer lo que te está diciendo el cliente porque ello te manifiesta algo que el mismo cliente no sabe. Y cuando tú tenés una reunión y ves la opinión de uno y de otro y ves cómo se comporta, entendés el espíritu, entendés lo que hay, entendés las prioridades, y entonces todo eso lo metés, y ahí está el aporte como arquitecto, es darle conocimiento técnico en cuanto a diseño espacial, saber cómo lograr los efectos con los espacios y también la parte constructiva, porque la arquitectura se expresa a través de materiales y de formas. De acuerdo a la cultura de la persona, a las ideas que tiene, tú diseñás. Es muy mala arquitectura diseñar algo inadecuado para el individuo, donde el individuo se encuentra incómodo porque no va con su sensibilidad. Un buen arquitecto tiene que ser una persona, entre comillas, humilde, llamándole humildad a la gran virtud que es acercarse a la verdad, a tu verdad personal y a la verdad del otro. Esa es la verdadera arquitectura, invocar con lo real. Como decía Gaudí, ese gran arquitecto catalán que fue un genio, porque a veces se viene bien la frase de los genios, las obras, las verdaderas obras, las grandes obras, dan trabajo y dan dolor, son como un dolor de parto. Detrás de una buena arquitectura tiene que haber trabajo. Hay malísima arquitectura, hay arquitectura muy frívola que así como viene se va, porque justamente no responde a la realidad, no acierta y el tiempo se encarga de volarla. Hay también arquitectura mal ejecutada, mal construida, eso es una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que acá es una mezcla, es un ejemplo, por ejemplo, donde todo se da integralmente, ¿no? La buena construcción, los diseños, haber captado, bueno, pero también es una arquitectura que aporta una novedad, que llena una necesidad, se adelanta al futuro con una necesidad que va a venir. De ahí el éxito, porque está dando humildemente con la verdad, esto se venía, ahí está el visionario que también explicaban, que acierta la necesidad latente que va a ser futura. No solamente la necesidad presente, hay que proyectarse al futuro. Francisco, ¿hay un guiño al ego cuando un arquitecto pasa por una obra que hizo él? O sea, es como pararte frente a una obra y diciendo esto lo hice yo, ir con tu señora y pararte frente a una obra y admirarla desde... Exactamente, bueno yo no he tenido suerte de hacer grandes obras como para pararse adelante, pero eso tienes toda la razón, tenemos una tendencia al ego porque al ver materializada una obra o algo que tú restauraste y al ver eso allí, queda materializado a la vista de todos y a tu vista, y efectivamente te crees... Te eternizás, ¿no? Exactamente. Yo te diría que en las primeras etapas de la profesión uno se fomenta también el ego en las competencias sin darnos cuenta, queremos ser el mejor proyecto, queremos ser el mejor, y sin darnos cuenta tendemos hacia eso, es nuestro punto débil, porque ¿qué pasa? Terminamos creyéndonos más de lo que somos. Nunca me voy a olvidar, por ejemplo, en un proyecto ajustándose a la realidad, cuando proyectamos la restauración del monumento de Verdún, ¿no? Una cosa que de 1905 y con todo lo que era, bueno, fue un proyecto de restauración muy interesante porque se desarmó todo lo que rodeaba el monumento, se lo llevó a su estado original, con las visuales por debajo, entonces volvimos a descubrir el horizonte, sacamos una forma triangular que el triángulo divide y rechaza y pusimos una forma circular sin muros, y me acuerdo que por esas cosas de la vida, que la seguridad que siempre te ensucia los monumentos, estaba la idea de hacer una verja que como arquitecto habíamos diseñado perimetral, circular, y una señora parece que le dijo al obispo, pero va a poner rejas. Y me dio esa idea de no poner rejas y el éxito del proyecto culminó con ese detalle de ese aporte, lo mismo que otra construcción que se hizo, que de hacerse arriba del cerro hubiese competido con el monumento y quedaba como un grano, surgió la idea de hacerla enterrada y al final esa construcción, su terraza se transformó en un mirador, pero todas son esas cosas, la solución arquitectónica fue muy agradable, muy buena, pero fruto de haber escuchado las opiniones de quienes eran del lugar y conocían el uso y conocían, como decirte, la naturaleza del terreno, el uso, las vistas, que era lo importante, cómo se vivía ese espacio. Era un espacio de contacto con la naturaleza. El hombre tenía que intervenir, entonces ahí el arquitecto tenía que desaparecer,
tenías que llegar a la obra y decir, aquí no hubo arquitecto, aquí no se ha hecho nada y aquí se ha hecho mucho. Francisco, vos no lo vas a decir porque evidentemente tu humildad no te lo va a dejar, pero dentro de tu currículum en Uruguay, en lo que se refiere a arte sacro, tenés obras y restauraciones en los íconos más importantes de nuestro acervo cultural, ¿no? Sí, efectivamente, no, tuve la enorme suerte porque una cosa que... Bueno, hay quienes le llaman suerte y otros le llaman talento. Bueno, Yo suerte diría te diría, talento. yo diría, muy buena tu corrección, yo creo que no es suerte, es lo que se llama la providencia. Exacto. A veces uno piensa, los encargos de trabajo no sarquen porque simplemente uno haga las cosas bien o tenga condiciones. En nuestro país hay excelentes arquitectos, muchachos jóvenes talentosos que se reciben. Hay que decir la verdad, uno desarrolla su profesión con el trabajo, con los desafíos, con los encargos, y uno termina haciendo cosas que parecían imposibles, te digo, cosas que son de una gran trascendencia, pero de una enorme trascendencia, pero son la providencia que te da la posibilidad de hacerlos. Ahora, una vez que tú tenés el desafío, tenés el deber moral y profesional de dejar el alma en lo que haces. Y voy a lo que también decía Pita, que coincide con unas conclusiones que he sacado yo en mi hacer arquitectónico y constructivo. Tú te terminás enamorando de lo que haces, no haces lo que te gusta, sino que te tiene que gustar lo que haces. Entonces, cualquier proyecto, sea grande, mediano, de restauración menor o mayor, le tenés que poner pasión. Ese es el secreto, primero, del éxito del trabajo y de tu propia felicidad, que se transmite en todo el equipo de trabajo. Sumado a la disciplina, ¿no? Por supuesto, es muy importante. En ese sentido es muy importante, pero lo que quería decirte es lo que tú decías de las distintas intervenciones, lo que a uno le da todas esas intervenciones es justamente un gran conocimiento de lo que han hecho otros. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es lo que le pasa al hombre. Tú estás en el planeta Tierra y ves el Sol, las estrellas, pero cuando entras a tener idea de la dimensión del espacio, de la dimensión de la distancia de las estrellas y de que sos un puntito en la galaxia y la galaxia es una más, entonces cuando tú intervenís en obras importantes de nuestro patrimonio cultural y las examinás a fondo, tomás en cuenta que esas obras a veces son como galaxias. Lo que tú creías conocido y que dominabas, resulta que no lo dominás y le encontrás mucha tela, y entonces ahí te sirve para la humildad, que no es hacer el humildico, achicarte, no hay que achicarse, hay que darle con todo, pero ser consciente, ubicarse en quién es uno, lo que ha recibido y sus potencialidades. Cuando hablamos de la arquitectura como restaurar obras de arte o fachadas de edificios de nuestro acervo cultural patrimonial, ¿qué grado de compromiso tuyo es el tocar algo para restaurarlo sabiendo que eso que estás tocando tiene 130 años y que quizás vos, no es tu caso, quizás muchas veces, como a uno nos pasa, vas a intentar arreglar algo y puedes llegar a romperlo más, incluso tratando de solucionarlo, porque los materiales no son los mismos, porque la idea es que, como una obra de arte, como una pintura, dejarlo como estaba, lo más parecido posible. Es algo así, ¿no? ¿Cuál es el grado de compromiso? Bueno, lo que pasa, la diferencia que tiene restaurar una obra de arte como un óleo, que el óleo está ahí fijo para que tú lo mires y lo contemples. Como lo contempló el artista, que te transmite a través de su obra, se comunica contigo y te quiere indicar una pasión, un sentimiento, lo que sea, y entonces tú contemplando, lo vas a contemplar el óleo recién hecho, a los 20 años o pasados 100 años, y el óleo está igual y se trata de... Yo he trabajado con muchas restauradoras de pinturas, como la pintura de los 33, el desembarco de los 33, que fue restaurada hace 2 años allí en el Museo Blanes. Entonces tú restauras algo que es estático y se trata de encontrarse con las mismas obras que pintó Blanes, ¿verdad? En cambio la arquitectura es una cosa que cuando hablamos de restauración es una cosa amplia, esta es la puesta en valor, es que la arquitectura se usa. Entonces cuando tú restaurás, tenés que pensar que estás restaurando algo que se está usando y que el uso cambia con el tiempo y que no es lo mismo hace 50 años que ahora y que hay que adecuarse y que es el fenomenal proyecto que está llevando acá adelante, el proyecto ejecutivo del arquitecto Giordano, que tiene que adecuar y a este precioso hotel en el cual el proyecto, la idea es restaurar todo, mantener lo original y todo,
ponerle todas las condiciones técnicas de habitabilidad de mejora, los aires acondicionados, el agua, los servicios, ¿me entienden? Modernizarlo de acuerdo al siglo XXI, pero mantener, y ahí está, el alma del edificio, que eso también es muy importante, como decía el historiador, que los que tienen la concesión lo tienen dentro, y eso es clave, porque las cosas las haces cuando tenés ganas de hacerlo. Se tiene ganas de preservar esto, no por preservar lo histórico, sino lo grandioso, lo bueno de la historia, que es este diseño que te habla de muchas cosas que son también que tienen sus secretos y que hay que preservar. Entonces, volviendo al tema, la restauración es compleja porque tenés que primero analizar cómo están hechas las cosas y analizar todas las intervenciones que se han hecho. No es sencillo porque sobre el revoque original, después ya hace 40 años hizo otra intervención de determinado. Entonces acá se hizo todo un estudio de un día completo con hidroaneladoras, con todo, examinando todos los elementos que componían las fachadas, de manera de decir, bueno, ¿qué es lo que le podemos hacer? ¿Cuál es la solución más duradera para mantener tal cual las fachadas y realzarlas con una excelente iluminación? ¿Qué cosas se puede hacer? Porque como bien dicho, este es un edificio que no ha tenido agresiones, siempre se lo ha querido mantener en su espíritu original, y eso es una gran ventaja. Francisco, en un minuto, dame trazos de tus obras más importantes que has realizado o que has intervenido en Uruguay o en tu estudio, en este país. Bueno, a ver. Recuerdo Palacio Legislativo. Bueno, siempre uno tiene la... ¿qué pasa? Como las obras de restauración son un trabajo en equipo, lógicamente... No, obviamente es en equipo. He tenido posibilidad de intervenir. ¿O que has participado? Participé en pequeñas cosas como decir, bueno, hacer la cubierta de cobre del Teatro Solís y estar meses arriba del Teatro Solís tratando de hacer la cubierta y que no entrara agua al plafón que había sido restaurado, con personal que vino de Chile y que contratamos nosotros. Es decir, fue una experiencia única que me valió luego también cambiar todas las cubiertas de cobre del Palacio Legislativo, o acompañar al restaurador de vitrales Freire, el hijo de quien hacía el mantenimiento de todo, restaurar todos los vitrales de Pasos Perdidos. Es decir, toda esa cosa que te enriquece porque estás continuamente contemplando. Y una cosa que te enriquece mucho, claro, es que cada obra es apasionante, porque sentir el calor del cobre, sentir todo eso que sintieron los mismos constructores cuando pusieron el cobre, sentir las penurias que tenés cuando te viene una tormenta, una sudestada con viento y tiene que entrar agua y para que no entrar, y leer en el diario de construcción, que era la pelotera que había entre el constructor y el arquitecto, con los problemas de la colocación del techo, saber que estás sufriendo lo mismo, sentir el calor, el frío, sentir todo eso realmente es apasionante, aunque solamente hayas hecho el techo en el Palacio Legislativo. Por supuesto que hay otras obras de restauración más integral que me apasiona, como ser la Basílica de Paysandú, que tenía todas unas pinturas murales de todo, y ahí no se restauraron las pinturas murales, se hicieron algunas intervenciones, pero se hizo un estudio con la Universidad Politécnica de Valencia, con una restauradora española, casada con un uruguayo, vino con todos los elementos, hizo un estudio a nivel internacional que no se pudo concretar, pero se restauraron toda la envolvente de la basílica impidiendo que entrara agua que se estaba estropeando, y se hizo un proyecto de iluminación que se ejecutó del primerísimo nivel, porque al ser con las últimas tecnologías LED y con lo último que va saliendo me doy cuenta que comparado con esas iluminaciones de iglesias de Europa estábamos perfectamente a la altura. A veces los uruguayos no apreciamos lo que tenemos. También acabamos de iluminar este año todas las pinturas murales de la Basílica, de la Catedral, sí, Basílica Menor de Florida, Santuario Nacional, que también pictóricamente es un elemento impresionante. También este año tuvimos la suerte de simplemente, fíjate, apuntalar una de las construcciones más antiguas de la ciudad de Montevideo, de 1776, la Atarazana, que era un apostadero naval español, que tenía un apuntalamiento del año 1985, y ya se venía abajo todo eso, y bueno, fue todo un trabajo, como decirte, muy delicado, de riesgo, y con personal muy especializado para generar esas 21 torres y salvaguardar esta construcción que de aquí en más se va a permitir restaurar. Y bueno, desde que ahora también estamos restaurando para la Intendencia las cúpulas del planetario, también es algo muy lindo encontrarse con una arquitectura
ya más moderna, pero de muchísimo valor en la ejecución, en los detalles. ¿Me entiendes? Todo eso va a hacer que uno va aprendiendo, como haber hecho el proyecto ejecutivo de la sede central del BROU, ese edificio con esas columnas clásicas que ahora se está restaurando, lo licitó el BROU, y tuvimos la oportunidad de trabajar muchos meses y hacer un proyecto como de 1000 láminas en el cual se va estableciendo sector por sector qué es lo que hay que hacer, porque ahí sí era realmente como restaurar un óleo, eso había que restaurarlo y restaurarlo, y lo que aprende uno viendo detalles que nadie ve allá, a 25 metros de altura, en el encuentro de elementos labrados digamos en piedra o en moldes de hormigón, que no hay aprecio, y tú te acercas y la unión en Anguilete es perfecta. Entonces te habla, ¿sabes de qué? Una cosa que descubre sobre todo, la gente, no es que había dinero, hay algo fundamental, la gente tenía un amor propio por su trabajo, que lo hacía bien porque lo quería hacer bien, porque había cosas que me di cuenta, descubrí que no se ven hasta que vas a analizarlas y decir, este hombre lo hizo bien porque lo quería hacer bien. Y eso creo que un poquito en el entorno de trabajo que yo estoy tratando de recuperarlo, de valorizar el trabajo artesanal, que el arquitecto no se quede con los méritos que son de otros. Un buen oficial que hace una moldura y que lo hace bien, tenés que decir, señor bien oficial, esto está muy bien hecho, y tenemos que nosotros como profesionales darle el reconocimiento, no por táctica, sino por realidad, porque la realidad es que muchas cosas quedan bien, porque el artesano tiene el amor propio y las ganas de que queden bien, pero nosotros, sociedad, arquitectos e inversores, no hemos logrado motivar a nuestra gente. Francisco, vos hablabas recién de Europa. Un arquitecto es arquitecto las 24 horas. Vos viajás, te quedás mirando una obra desde un punto de vista profesional o no. O una cosa es tu trabajo y otra cosa es tu vida privada. ¿Se es arquitecto las 24 horas también? Lo mismo que un zapatero, va a una ciudad y entra a mirar lo que está calzando la gente. No, la arquitectura es apasionante porque, ¿sabes lo que pasa? La arquitectura es una expresión de nuestra sociedad, de la cultura. Si nuestra sociedad va para abajo, seguramente la arquitectura va para abajo. Ahora, nuestra arquitectura es venida de los barcos casi en el 100%. Yo soy un convencido de que nosotros tenemos... Italiana fundamentalmente. Todas esas formas clásicas, todo lo tenemos muy metido dentro porque lo hemos mamado desde chicos. Y todas esas construcciones hechas a principios del Art Nouveau nuestro, que a veces, ¿qué pasa? Sabes que cuando estás en tu propio medio te acostumbras tanto que no valoras. Tiene que venir un extranjero para decir, pero qué maravilla esto, qué maravilloso. Y a veces, lamentablemente, lo que otro ve como maravilloso es lo que derruimos. Y a veces para construir un estacionamiento a cielo abierto, como que la necesidad nos lleva a que no valoramos. Como tanto. el edificio de Avenida Italia, que se hizo local. Ahí está, eso, y que hasta la propia gente se dio cuenta, ese edificio de Asimacos, viste que la gente tenía sensibilidad. Pero lo que me daría tristeza es que la arquitectura no está por encima del hombre, la arquitectura está para servir al hombre. Me siento muy orgulloso del aeropuerto que tenemos, ¿me entienden? O sea, me siento muy orgulloso de muchos estudios uruguayos que cuando ves esos edificios en Pocitos Malos, también ves edificios sencillos, y no quiero decir nombres, pero digo, qué bueno este edificio, voy y es estudio tal. O sea que tenemos mucha gente capaz que hace muy buena arquitectura. Creo que hay una crisis también en la sociedad, en el sentido que estamos dispuestos a comprar una caja de zapatos. ¿Me entiendes? Entonces, yo qué sé, ¿dónde está? Capacidad hay, pero si estamos bajando el nivel, es como todo. Si tú vas a un bar y te acostumbras a comer comida de mala calidad, ¿me entiendes? Y no reclamas, les estás dando espacio a esa gente que vende comida de mala calidad. Entonces creo que está todo, porque antes había un gran consumo de buen gusto, porque la armonía es el patrimonio común. Hay que ver una cosa. Cuando tú tenés una arquitectura en un espacio natural, como es Pería, Provisitorio y más, está buenísimo, porque la naturaleza es la fuente de armonía, es de inspiración. El hombre tiene que colaborar con la naturaleza haciendo cosas armónicas. Por eso los griegos, todos estudiaban la armonía. ¿De dónde está
las medidas. Entonces yo lo que veo que a veces se gasta el mismo cantidad de ladrillos y de portland y de material y de hierro, pero sin proporciones, sin armonía, sin buen gusto, que no es el buen gusto, es inspirarse en la naturaleza y de la naturaleza elaborar algo, pero ¿cómo lo haces? Y bueno, ahí está el arte. Destacarte con algo diferente, un dieste. No, pero Dieste es impresionante. El Dieste es una manifestación, cada persona tiene un germen propio, somos una semilla única, tenemos una formación única y nos expresamos. No hay soluciones premeditadas, se expresa y se genera una nueva creación, una obra que colabora. Es un camino, como nadie va a hacer la Sagrada Familia, ¿verdad? Es decir, las obras también especiales sirven como referencia, pero no son ejemplos. Siempre se pueden hacer cosas distintas, pero hay la intencionalidad y la capacidad de expresarse. Se está buscando la armonía, se está buscando la mejor solución. No puede ser que sigamos construyendo construcciones, ¿cómo decirte?, con el efecto invernadero, que provocamos aire acondicionado porque no ponemos alero, porque lo hacemos más barato, hacemos una caja de cristal, te metes adentro y pones aire acondicionado. Bueno, para oficina sí, pero le estamos castigando mucho a la gente, lo estamos obligando a vivir. Exacto, y el hombre tiene una capacidad de adaptación tan grande. Eso lo han estudiado psiquiatras ahí en los campos de concentración, como Frank, que estudió y te dijo, el hombre tiene una capacidad de adaptación brutal, entonces el arquitecto le puede errar y el hombre se adapta, termina viviendo en cosas chicas. Como en China. Y termina a veces sufriendo. Me acuerdo que en Francia, cuando estuve con mi hermana allá, estaban destruyendo unas tipologías de edificios que acá en ese momento estábamos construyendo, como el de Audinoria. Ella decía, esto no camina más, esos edificios no, edificios rodeados de verde, de más baja altura, y acá le estábamos haciendo lo contrario, ¿me entiendes? O sea que es todo un camino. El asunto es querer hacer las cosas bien. El asunto es tener arquitectos y clientes que quieran una buena arquitectura, una buena construcción y vender algo no de momento, sino que tenga trascendencia. Francisco, te agradezco. El programa se llama Conexiones. Voy a conectar lo que hemos hablado hoy de arquitectura con otra persona que hace arte, la conoces, que es Ramón Cuadra, y con él voy a seguir este trazo que comencé con vos aquí en el Argentino Hotel de Piriápolis, a ver qué nos cuenta Ramón de lo que hace con sus manos. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, espero poder ver ese capítulo de Ramón Cuadra, un excelente. Le podés mandar un saludo porque ya te va a estar escuchando. Bueno, aprovecho para saludar porque estuve en una inauguración de una exposición de esculturas que hizo allí en el Teatro Solís. Y realmente la verdad que te felicito que tengas la oportunidad de contar con Ramón, porque es un escultor de mucha personalidad, mucho carácter, de mucha creación y un hombre que es pleno, es un arte sincero, es una cosa que ahora precisamos, ¿no? Un arte muy potente, muy profundo, muy fuerte, que eso es lo que precisamos, artistas removedores, artistas con fuerza, que son los que influyen culturalmente. Gracias. Después de escuchar esto, lo quiero de crítico permanente porque me ha puesto muy alto, no sé. Lo único que yo he hecho es hacer mi escultura y le agradezco a Francisco Colet, que también lo diré, no como cumplido, sino porque lo siento que es un gran arquitecto y un gran amigo. Pero lo único que he hecho es transitar mi vida, hacer un trayecto de vida. Por eso aparece la escultura. Y a la exposición que él se refiere es la que se ha inaugurado el pasado 29 de noviembre en el Teatro Solís sobre las máscaras de los 7 pecados capitales. Home, no more home to me, whither must I wander? Fue una realización de América del Sur TV.